Un pacto para el desarrollo. Así se titula la propuesta que hace algunos días presentaron distintos economistas, entre ellos Óscar Landerreche, expresidente de Codelco. Precisamente queremos analizar cuáles son estas ideas que tienen como objetivo impulsar el crecimiento de largo plazo de nuestro país en distintas áreas. De eso se trata esta edición del noticiero de Renta 4. Hecha la presentación, ahora saludo al economista del MIT y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche. Óscar, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Óscar, Pacto para el Desarrollo se presenta como algo que ustedes ven concreto que se pueda realizar o lo presentan como un postulado para que el área política de nuestro país, de este gobierno y del otro, lo puedan tomar. A ver, esto surgió de una iniciativa de ICARE, que es esta institución gremial que originalmente hacía cursos para ejecutivos, qué sé yo, pero que se ha vuelto muy importante en el tema de las conferencias anuales, ¿no es cierto? ICARE quería organizar una conferencia ahora en enero para reinstalar el tema del crecimiento económico. Era una iniciativa de ellos, y ellos invitaron a este grupo de 4 economistas. El mundo de los economistas es relativamente pequeño, así que todos nos conocemos bastante, así que, digamos, a ver si podíamos presentar un diagnóstico, y ojalá una propuesta de solución. Y nos juntábamos y, en fin, si tú te sientas en algún tema particular con nosotros 4, vas a encontrar algunas diferencias, como en cualquier grupo humano, digamos, pero el diagnóstico es bastante compartido relativo al problema. Así que de ahí surge esta iniciativa. Y hay como, yo diría, varias como grandes lecciones que salen de este ejercicio que yo creo que es importante tener en cuenta. Lo primero, el problema del crecimiento en Chile, o sea, la desaceleración de nuestra tasa de crecimiento, que se expresa, por ejemplo, en el estancamiento en los ingresos laborales de los trabajadores, en estancamiento en las cantidades exportadas, el valor sube por inflación, digamos, internacional, pero en valor, en el estancamiento en productividad. El estancamiento en el crecimiento económico de Chile viene hace bastante tiempo. Ya eso, por si acaso, tú que me conoces, digamos, sabes que hace tiempo yo vengo con esto, pero hace algunos años atrás, no tantos, 4 o 5 años, cuando uno decía esto, había gente que no estaba de acuerdo. Gente de izquierda que no estaba de acuerdo y gente de derecha y del empresariado que no estaba de acuerdo. La tendencia, de hecho, de decrecimiento, o sea, no de decrecimiento, de desaceleración de la tasa de crecimiento, tiene básicamente como 15 años. Básicamente viene desde la época de la crisis subprime, el terremoto, más o menos desde ahí uno observa una tendencia a la desaceleración que como país, ¿no es cierto?, pudimos básicamente hacer como que no estaba ocurriendo, eh, debido a los superciclos de los commodities, ¿no? Básicamente a los momentos en que el precio del cobre subió, el litio. Eso nos hizo sentir como que estábamos creciendo cuando en realidad simplemente nos estábamos beneficiando de buenos precios internacionales. Los ciclos ocurrieron, pasaron, digamos, y la tendencia sigue. Así que lo primero es que es una tendencia a largo plazo. ¿Por qué es importante reconocer que es una tendencia a largo plazo? Es importante porque eso significa que el tipo de soluciones que tenemos que implementar son más estructurales, ¿no? Mucha gente, digamos que está muy, qué sé yo, metida en la contingencia política, ¿no? Suele echarle la culpa a un gobierno o al otro, ¿no es cierto? Suele decir, ¿no? El gobierno, el problema del gobierno de Boric, ¿no? O el problema no sé qué cosa, ya. Bueno, la verdad es que cuando uno mira el tema de fondo, la desaceleración de la tasa de crecimiento de nuestro país no es responsabilidad del gobierno de Boric, viene mucho antes, ¿no? Uno puede quizá decir el gobierno no hizo lo suficiente para revertirlo, puede ser, pero la tendencia es más larga. Entonces, esa es una primera lección. ¿Tú Y la crees? segunda lección, y la segunda lección, para redondear, la segunda lección es que son muchas las causas de esta desaceleración. No hay una causa. No es
la reforma tributaria de Bachelet. No, no, no. Hay muchas causas. Cuando uno mira, ve un conjunto de razones por los cuales está desacelerando y eso hace que el problema sea aún más difícil porque significa que para revertirlo hay que hacer varias reformas al mismo tiempo. Esa es básicamente la lección grande que sacamos de la reflexión. ¿Tú crees que esa reflexión, ese convencimiento de que esto viene hace tiempo, que es estructural, que es multifactorial, ¿tú crees que eso ya está en el consciente del sector político, de los grupos empresariales, de la sociedad civil y por lo tanto que también hay un convencimiento de que hay que hacer cambios ahora y que van a reflejarse en un tiempo más, pero que hay que hacerlos? Sí, yo tengo que decir de que para mí ha sido, bueno, la palabra satisfactorio es como un poquito perversa en este caso, porque es estar contento porque nos demos cuenta de que tenemos un problema, digamos. ¿Ah? Pero creo que es un avance, ¿no? Cuando uno se da cuenta que tiene un problema. Cuando yo escribí un libro hace varios años atrás, que tú conoces muy bien, hace un nuevo pacto con este diagnóstico, ese libro fue bastante bien en ventas, qué sé yo, pero yo me di cuenta de que ese consenso no estaba ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el sector empresarial, ni en la política. Básicamente había distintas razones por las cuales ellos decían que no, que esto era una cosa transitoria, en fin, que había que hacer cosas bastante simples, digamos, para salir. Yo siento efectivamente que hoy en día eso se ha revertido y de que, no sé si mayoritariamente, pero hay un sector importante de la política que entiende que tenemos un problema estructural con el crecimiento, transversal además, esto no es solo de izquierda o derecha, es bastante transversal, y también en el sector empresarial, para ser súper sincero, que antes yo no lo veía, ¿no? Y esto por eso mismo es que ICARE hizo ese seminario, digamos, ¿no? Hay una parte del sector empresarial que se da cuenta de que tenemos un problema estructural de crecimiento y si no abordamos la reforma, no vamos a volver a crecer. Y algo que hemos hablado nosotros en distintas oportunidades es que lo primero y lo que se puede conseguir más rápidamente es la reforma al sistema político. Claro, la reforma del sistema político, y no sé si lo primero, lo que se puede conseguir fácilmente, ahí no estoy tan seguro. No, yo creo que es importante la reforma del sistema político porque hay que entender que por mucho que nosotros, suponte que alguien agarra el PowerPoint que nosotros hicimos y lo implementa, ¿sí? El próximo presidente, el señor Perico de los Palotes, llega y lo implementa y además lo logra hacer, ¿ya? Fantástico, eso nos va a generar un cierto espacio de crecimiento, pero van a pasar los años y van a aparecer nuevos problemas, porque así es la economía moderna, así es el capitalismo moderno, ¿no? Si los que tenemos más años recordaremos una vida antes de Internet, antes de los celulares, ¿no? No sabemos qué es lo que va a hacer el Bitcoin ahora que Trump está en el poder, no tenemos idea qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial y por lo tanto van a aparecer nuevos problemas regulatorios de fomento productivo y si uno tiene un sistema político disfuncional que le cuesta mucho implementar soluciones, bueno, se va a demorar en implementar las reacciones necesarias. Entonces, la reforma política es importante para que el país esté en condiciones de adaptarse a un mundo que cambia todo el tiempo y que nos genera nuevos desafíos que podemos aprovechar o podemos protegernos contra ellos dependiendo del caso. Exacto. Ahora, yo te dije rápidamente, no fácilmente, porque la discusión política va a ser intensa, pero es algo que, por ejemplo, se puede discutir y aplicar en un año. Y eso permite que un nuevo sistema político pueda legislar para otras cosas que toman más tiempo y que van a verse sus efectos en mayor plazo. Por ejemplo, algo que ustedes hicieron énfasis, educación preescolar y escolar. No solamente que haya más recursos o poner el énfasis, sino qué es lo que se enseña, la calidad de la educación. Y eso toma más tiempo de discusión y también con efectos que se van a ver en más tiempo también. Claro, ahora un par de cosas que nosotros dijimos respecto a la reforma política, esto porque éramos un grupo de cuatro economistas, hicimos un llamado a que cuando se hable de reforma política se incluya en la discusión el tema del financiamiento de la política. Porque uno de los problemas que ha ocurrido con el sistema político nuestro es que cuando se introdujo el financiamiento de la política, que es una buena idea por si acaso, la idea es que o sea, si no hay financiamiento público, la política se vuelve un juego de millonarios. Entonces sí que está bien, pero la manera en que se hizo generó esto de las pymes, pues, ¿no? Esta gente que uno mira, estos proyectos políticos que uno los mira y tiene sospecha de si realmente están en la política por hacer política o simplemente para ganarse las lucas, digamos. ¿Ah?
sea, candidatos que no pisan el país, este tipo de cosas como rarísimas, digamos. Entonces, peguémosle una mirada, porque si uno genera un incentivo para ganar plata, digamos, haciendo un uso especulativo de las elecciones y de las campañas, bueno, la gente lo va a hacer. Entonces, eso fue un tema que yo creo que es importante para que sea efectiva la reforma política. Hay que pegarle una mirada a los incentivos que genera el financiamiento público de las campañas, no para eliminarlo, pero sí para generar un mecanismo que no genere estos comportamientos completamente digamos, oportunistas que estamos viendo. Eso por un lado. Y lo segundo, tú mencionaste el tema de la reforma educativa, y nosotros estamos de acuerdo. Hay que hacer una reforma profunda del sistema educativo en varias dimensiones. Sin embargo, también hay que considerar que el problema de competencias y de habilidades de nuestra fuerza de trabajo lo tenemos hoy. En los últimos meses han salido informes, digamos, terribles, digamos, que muestran el déficit de competencias que tiene la fuerza laboral chilena de hoy. Si uno, te pongo digamos, la caricatura, suponte que a partir de hoy tenemos el mejor sistema de prekinder de la humanidad, así, pero mejor que los finlandeses, una cosa que no se puede creer, ¿no? Todos los niñitos de 5 años están yendo a MIT aquí en Chile, ¿ya? Suponte que tuviéramos eso. Bueno, para que eso se exprese en el mercado laboral va a tomar 20, 25 años. Too late, ¿no? Necesitamos mejorar a los trabajadores de hoy. Y por lo tanto, eso aumenta el nivel de dificultad, porque además de hacer esta reforma estructural del sistema educativo, tenemos que hacer un plan de reentrenamiento, retooling, reskilling, upskilling de nuestra fuerza laboral, y eso significa hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer en Chile, en términos de capacitación y recapacitación laboral. Tú eres profesor, enseñas en la escuela, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Por ejemplo, ¿qué cambios o qué cosas estás implementando tú con tus alumnos? Yo mientras te escuchaba pensaba, a ver, lo primero que habría que hacer es un programa de inglés para todas las personas y también de digitalización o inteligencia artificial. Bueno, aquí en la facultad se están haciendo esas cosas. Por ejemplo, bueno, recientemente, digamos, el decano, José Gregorio, armó un programa de posgrado, digamos, de postítulos, digamos, junto con MIT en temas de data science, ¿no? Para enfrentar ese mundo, y le ha ido muy bien ese programa, en fin. Y no solo eso, sino que en la facultad tú sabes que nosotros tenemos una política muy agresiva para que nuestros estudiantes hagan prácticas internacionales, ¿no? Y hemos tratado de empujarlos a distintos lugares, ¿no? Como que siempre todos iban a Estados Unidos o Europa. Por ejemplo, uno de mis alumnos favoritos, digamos, lo mandé a China, estuve en China, en Fudan, en Shanghái. Así que, no, nosotros tenemos eso, y además en la facultad hacemos curso en inglés. De hecho, me va a tocar dar mi famoso curso de economía política, lo voy a tener que dar en inglés ahora el próximo semestre. Me pidieron que lo diera en inglés porque yo soy uno de los que tiene inglés nativo. Entonces, ¿por qué? Porque además tenemos muchos estudiantes internacionales. Así que ese tipo de cosas totalmente. Las universidades tienen que pensar muy bien en qué cambios hay que hacer para este mundo que viene. Pero cuando tú hablas de la FEN, de la Universidad de Chile, estás hablando de la élite intelectual del país, digamos. Estás hablando realmente del segmento más alto, y está bien que hagamos cosas ahí, pero nuestro llamado es también a pensar en los trabajadores, ¿no? O sea, porque tú puedes tener una élite súper calificada y súper top, digamos, pero el caso más dramático de esto es el caso de la construcción de las plantas solares que ocurrió en el boom solar chileno, que ocurrió hace unos años atrás, y la construcción de plantas de desalinización. Un porcentaje muy significativo de los trabajadores que están armando esas plantas solares y de desalinización son extranjeros, son europeos, de hecho. Son trabajadores europeos que vienen a construir esas plantas y después se van. ¿Por qué? Porque en Chile no tenemos los trabajadores para construir una planta solar, ¿no? Para construir plantas de eólica. Entonces, eso demuestra que tenemos un déficit que nos impide avanzar hacia la siguiente fase de desarrollo. Uno dice, oye, ¿por qué no le damos un beneficio tributario, ¿no es cierto?, a inversionistas internacionales para que instalen, qué sé yo, fábricas de la nueva tecnología y de la cuestión acá, ¿no es cierto? Puede ser que ellos encuentren atractivos si les damos un beneficio tributario, pero por otro lado, si miran que no tenemos la fuerza laboral para operar esas fábricas, capaz que el beneficio tributario sea medio irrelevante, ¿te fijas? Entonces,
hay que pensar también en cómo se complementan las distintas reformas. Sí, tú mencionabas el viento a través de la energía eólica. Podemos hablar también de los recursos naturales, porque ustedes también planteaban que hay que aprovechar la fuente de riqueza que tenemos a través de nuestros recursos naturales. Y eso es muy importante que lo puedas desarrollar porque en el último tiempo, tú lo has visto, nosotros también, de que se ha intentado establecer que los recursos naturales no pueden ser tocados, pero por nada del mundo. Y tampoco hay que irse al lado contrario, de que se exploten absolutamente sin ningún cuidado. Entonces, ustedes quisieron también enviar el mensaje de que si tenemos recursos naturales, por supuesto que hay que protegerlos, pero también hay que sacarle provecho para el desarrollo de nuestro país. Sí, lo que pasa es que muchas de las personas que dicen este tipo de cosas realmente lo hacen sin conocer mucho los casos de desarrollo, incluso los países que dicen admirar, ¿no? Uno de repente si agarra de la solapa o del cuello así a una de estas personas que dice que no hay que terminar con el extractivismo y le dice, ¿a qué país te quieres parecer? Te va a decir Noruega, ¿ah? Te va a decir Nueva Zelanda, te va a decir Canadá, te va a decir Finlandia, todos países exportadores de recursos naturales. Y que no solamente eso, sino que tienen un plan para expandir su exportación de recursos naturales. ¿Ah? Ahora, claro, lo hacen con estándares ambientales y además con un sistema de permisología que balancea correctamente la protección del medio ambiente y las comunidades con que las inversiones se hagan y que haya royalties que reciben las comunidades. Todo eso está muy bien diseñado en esos países, pero lo hacen. ¿Ah? Lo hacen. Ahora, parte de la pretensión de la gente que resistía a esta idea del extractivismo era como la idea de que Chile tiene que pasar a otra fase de exportación, ¿no es cierto? A otra fase de exportación. Entonces uno dice, ¿qué países han hecho eso? Algunos países lo han hecho. Un caso que nosotros destacamos es el caso de Irlanda. Irlanda, en los años incluso 70, 80, cuando yo vivía con mi familia en Inglaterra, en el exilio, digamos, Irlanda era un país agrícola, fundamentalmente agrícola. Tenía polos industriales en las ciudades, en Dublín, Belfast, Derry, muy particulares, pero básicamente era un país agrícola, ¿no? Digamos, ovejas, digamos, eso es lo que era, ¿no? Y este fue un país que explotó mejoró esa explotación de recursos naturales y después, debido al avance que tuvo, pudo transitar hacia otros sectores. Por ejemplo, hoy en día Irlanda es un exportador de servicios financieros, ¿ah? Y también un exportador de productos farmacéuticos, ¿no? De alta tecnología y es el país más rico de Europa. Pasó de ser el país más pobre de las Islas Británicas al país más rico de Europa, ¿correcto? Ahora, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron, por ejemplo, hay que decirlo, lo hicieron con reformas tributarias muy agresivas, pero ojo, lo que la gente no cuenta es que en los años 70 los irlandeses recibieron así como un combo, reportes sobre su sistema educativo y sobre las competencias de su fuerza de trabajo muy parecido a los que nosotros estamos recibiendo. Básicamente se les dijo que tenían el peor sistema de Europa y de la OCDE, de educación y de capacitación de trabajadores, que estaban muy atrás. Y ellos se mandaron una reforma gigantesca de retooling, de recapacitación, importaron profesores, pasantías, o sea, muy agresivo, invirtieron mucha plata y eso es lo que les permite hoy en día ser exportadores de servicios financieros y de productos farmacéuticos. No es solamente la rebaja tributaria, ¿te fijas? Entonces uno tiene que ver, ¿no es cierto?, cuáles son los déficits que tenemos para proyectar una estrategia de crecimiento. Y esto no se hace solo, eso es lo otro. También hay una pretensión, así como existe la fantasía esta como un poquito en las izquierdas de que no, de que el extractivismo, no sé cuánto, también existe esta fantasía de derechas de que esto es simplemente dejar que el mercado lo haga. Y lo lamento, pero no hay ningún caso de desarrollo en que esto haya ocurrido solo sin que haya una política de desarrollo diseñada y fuerte y consistente de parte del Estado. Siguiendo con el caso de Irlanda que mencionas, si no me falla la memoria que estoy recordando ahora, Irlanda bajó el impuesto a las empresas a 12%, quizás cambió en los últimos años. Te quiero preguntar, y quedó muy claro tu punto, no es solamente con una rebaja tributaria, pero sumando todos los factores, es también indispensable una rebaja tributaria para atraer inversiones, para atraer más capitales, unido a los otros factores, pero es una condición importante. Recordemos que ahora el impuesto en Chile es de 27%. Claro, nosotros planteamos, más que una rebaja, es una reforma tributaria, porque uno de los planteamientos que nosotros hacemos es de que Chile cometió un gran error en las reformas tributarias anteriores cuando se desintegró el sistema tributario. Esto es un poquito técnico,
y alguna gente no lo entiende, pero Chile antes, estamos hablando hace 10, 15, 20 años atrás, tenía un sistema de impuesto a la renta integrado. ¿Qué significa eso? Eso significa que el impuesto a la renta la pagaban las personas, ¿correcto? Entonces, tú, Nicolás, ponte tú que recibías un sueldo ahí donde estás trabajando, pero además tenías, qué sé yo, unas acciones. O tenías un boliche con un hermano, ¿ya? Entonces, recibías plata como trabajador, pero también como empresario, también como inversionista, da lo mismo. Se suma toda tu plata, se ve en qué tramo estás, pagas la tasa que tienes que pagar. Me da lo mismo de dónde recibes la plata, ¿correcto? ¿Qué es lo que ocurría en esa época? Lamentablemente ese sistema fue abusado y todos recordamos cómo era abusado. Muchas empresas y empresarios hacían pasar gastos propios como gastos de la empresa, hacían unos chanchullos, entonces la integración tributaria se prestaba para que las camionetas que subían a la nieve que eran de la empresa, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Boleta factura, todo ese cuento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer? En mi opinión, equivocadamente, se dijo, tenemos que eliminar esto, y correcto, hay que eliminarlo, y se dice, bueno, entonces vamos a desintegrar, la empresa paga sus impuestos, punto. Y encima de eso está la tasa neutral. Y eso, desde mi punto de vista, fue vender el sofá de Donoto, porque en realidad lo que había que hacer era empoderar a impuestos internos para terminar con esos mecanismos de evasión. Eso es lo que había que hacer. Ahora la está haciendo Javier Echeverri, el director de Servicio de Impuesto Interno. Eso es que eso no gusta mucho, y vamos a ser sinceros, porque en general en el empresariado no le gusta mucho cuando se empodera impuesto interno. Siempre resisten un poquito a eso, ¿ya? Entonces se vendió el sofá de Donoto. Y el problema con vender el sofá de Donoto es que hay muchas características que tiene que tener un sistema tributario, pero hay dos muy importantes en esta discusión. Tú quieres tener un sistema tributario progresivo. ¿Qué significa eso? Un sistema tributario que le vaya cobrando mayores tasas a la gente que tiene mayores ingresos. Pero al mismo tiempo, tú no quieres un impuesto corporativo, esto es, a las empresas, muy alto, porque tú quieres que las empresas tengan la liquidez para reinvertir, tengan un incentivo para hacer nuevos proyectos, para hacer investigación y desarrollo, etcétera. La manera de tener impuestos bajos a las empresas, impuestos progresivos, por lo tanto altos a la gente que gana mucha plata, es reintegrar el sistema tributario. Y lo planteamos derechamente en la propuesta, ¿no? Que esto es muy polémico porque hay mucha gente que está en contra de esto, pero yo creo que nosotros tenemos obviamente la razón. Oscar Landerreche, economista del MIT, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias por explicarnos los distintos factores que ustedes creen que hay que tener en cuenta para nuevamente estimular y de manera sostenible el desarrollo de nuestro país. Que estén muy bien, muy buen 2025. Gracias a ti, nos vemos la próxima. Pacto para el Desarrollo es el tema que analizamos en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut y los invito a que estén con nosotros en una próxima oportunidad.